Bienvenidos a Liberalia del día de hoy. Hoy en una noche más de la cuarentena a la que estamos sometidos en estos días tan aciagos en los que la verdad no sabemos todavía cuándo acabará esto. Las noticias siguen siendo nada alentadoras. Pero bueno, hoy vamos a hablar aquí en Liberalia de un tema que tal vez suene un poco extraño para muchos y con poco sex appeal, diríamos. No vamos a hablar de epidemias ni de nada de esto, pero vamos a hablar de un tema que es importantísimo en el marco de lo que estamos viviendo. Estamos en una epidemia, el COVID-19, que creo que sobra hablar de ella, pero que paralela tiene unas consecuencias económicas que no sabemos todavía dimensionar exactamente cuáles van a ser. Ahí tenemos al mundo patas para arriba, tenemos a los representantes políticos haciendo maromas realmente de ver qué se puede hacer. Tenemos a los bancos centrales, a la Reserva Federal en Estados Unidos, a la Unión Europea hablando de rescates y de todo esto, y lo que sí se sabe es que las consecuencias van a ser muy, muy, muy grandes. Se habla de una recesión mundial. Y el tema de hoy es el tema de las quiebras, casualmente. Vamos a hablar de materia concursal, de lo que se llama en derecho, y que adquiere una importancia muy grande ahora, a partir de lo que se pueda venir. Y para eso tenemos de invitado al abogado Mauricio París. Mauricio es abogado de la Universidad, graduado de la Universidad de Costa Rica, tiene un máster en Derecho de Asesoría de la Empresa en la Carlos III, de Asesoría Jurídica de Empresa en la Carlos III de Madrid, y actualmente don Mauricio trabaja en una firma de abogados que se llama Écija Law and Technology, que tiene su sede en Madrid y él representa acá en Costa Rica. Bienvenido, Mauricio, ¿cómo estás? Hola Eduardo, ¿qué tal? Un gusto saludarte para hablar efectivamente de un tema probablemente poco sexy, que es el equivalente en el caso de las empresas de hablar de la muerte, ¿no? Entonces, precisamente tal vez no es el tema más interesante para el lunes en la noche de cuarentena, pero creo yo que le vamos a dar un toque de actualidad y sobre todo de la importancia que tiene, como bien decías, en el contexto que estamos pasando. Claro, y sí, bueno, yo creo que de la muerte no es bonito hablar. Existe la muerte de las personas, pero vamos a hablar hoy de la muerte de las empresas, o de la posible muerte, o del inicio, o de la agonía de una empresa, porque creo que el proceso de quiebra no necesariamente es la muerte ya inmediata, y eso a veces creo que va a ser algo que vas a tener que aclarar, porque la gente comúnmente tiene la noción de que la quiebra es sencillamente dicen un negocio quiebra y se lo imaginan como que cerró y que ya no hay nada ahí y que ya se paró la función. Pero vamos a ver que la quiebra es mucho más y que el derecho casualmente trata de regular o de buscar un orden en esa muerte de la empresa o de esa posibilidad de muerte, y de eso se trata la quiebra. Mauricio, la quiebra es un instituto jurídico que tiene una historia muy larga. Eh, eh, y es interesante que la gente sepa de dónde viene la palabra quiebra, ¿verdad? Y que tiene que ver con los comerciantes en el Renacimiento italiano, que eran banqueros y que se sentaban en un banco, casualmente, y que entonces desde ahí comerciaban en las calles a la par de los comercios, y que casualmente cuando tenían problemas de liquidez o para pagar lo que tenían que pagar, una forma que acordaron para mostrar que esos comerciantes tenían ese problema era que los declaraban en bancarrota, es decir, les quebraban la banca donde estaban sentados y la mesa donde estaban sentados, y eso era un sinónimo, ¿verdad?, de que estaban en quiebra. La gente podía determinarlos. De ahí viene la palabra bancarrota, que de alguna manera es una quiebra, ¿verdad? Es un proceso concursal. A mí me gustaría, Mauricio, que habláramos primero de una manera tal vez lo más didáctico posible, explicarle a la gente qué significa la quiebra. O sea, es una materia del derecho comercial, ¿verdad? Tiene que ver con comerciantes, tiene que ver con el ejercicio del comercio.
pero que les explicaras de una manera sencilla a qué nos referimos con quiebra, porque todo el mundo está hablando ahora y dice, van a quebrar un montón de negocios. ¿Qué se refiere la palabra quiebra? Efectivamente, es como muchos institutos del derecho comercial, se trata de una figura que viene de los gremios de los comerciantes en la Edad Media, ¿no? Así como pasa, por ejemplo, con el pagaré, con la letra de cambio. Es decir, era un mecanismo que surge precisamente como la autorregulación que se daba en los gremios de los comerciantes. Podemos hablar coloquialmente de quiebra, y hablamos muchísimo, es que esa empresa quebró, usualmente asociado a una empresa que finaliza sus operaciones, además usualmente debiéndole dinero a acreedores. Así, constantemente vemos empresas que quiebran, digamos, de facto, o que coloquialmente podríamos hablar del uso del término de quiebra, pero técnicamente una quiebra implica un procedimiento judicial específico en donde un juez determina que una empresa no tiene solvencia para hacerle frente a las deudas con sus acreedores. Técnicamente esa es la definición. Hay una disociación entre el número de casos en donde hay una quiebra de facto y el número de casos que se declaran judicialmente en quiebra. Y eso es parte, digamos, de las perversiones que tiene el sistema de quiebra en Costa Rica. Jurídicamente hablando, prácticamente ninguna empresa quiebra. Que vamos a hablar de eso casualmente, porque ahorita voy a introducir casualmente el artículo que escribiste hoy en el diario La República, que tiene que ver con eso específicamente. Entonces, estamos hablando que, y eso quiero también aclararlo, la quiebra es cuando una actividad comercial, un establecimiento comercial tiene más pasivos que activos, tiene deudas, acreedores que no puede cumplir, y entonces tiene que ver de qué manera cierra, que puede ser un escenario que pueden estar viviendo en este momento muchísimas empresas. Pero también, y tal vez la gente no sabe esta distinción, existe la insolvencia, ¿correcto? Que no tiene que ver con la actividad comercial, sino que tiene que ver con un individuo que no ejerce el comercio normalmente, ¿correcto? Sí, mantenemos todavía al día de hoy en Costa Rica una diferenciación entre la quiebra que aplica única y exclusivamente para personas jurídicas y la insolvencia que aplica para personas físicas, que se regula, por ponerlo de la forma más clara posible, la insolvencia en el Código Civil y la quiebra en el Código de Comercio, es decir, y en las normas procesales respectivas. Pero sí hay una diferencia que precisamente es parte de los temas a superar. Ya en otros países ya ni siquiera se habla de la palabra quiebra. Ahora ambos conceptos, insolvencia y quiebra, vienen a ser refundidos en la tendencia moderna al derecho concursal, precisamente en el término concurso o derecho concursable. Derecho concursable, exactamente. Bueno, y hoy casualmente, Mauricio, vos escribías un artículo que a mí me llamó muchísimo la atención, que decías, lo titulabas El COVID-19 y la ley concursal, una discusión urgente. Y ahí en ese artículo, o sea, uno puede pasar por encima del título y decir, ley concursal, ¿de qué te estás refiriendo? ¿Qué será? Y ahí se esconde algo importantísimo, un marco jurídico crucial en un momento como el que estamos viviendo, porque como lo decía al inicio, todo pareciera indicar que vamos a entrar en un ciclo económico en el que muchísimas empresas existentes pueden caer en este supuesto de quedar con más pasivos que activos, tener muchísimas deudas y tener que cerrar. Y como vos lo decías muy bien, hay una cuestión de que hay empresas que se cierran y no entran dentro del proceso porque muchas veces por lo difícil del mismo proceso, porque no lo conocen, porque necesitan de un patrocinio letrado para hacerlo, porque necesitan de un abogado básicamente, pero también porque tenemos una legislación realmente compleja que no ayuda a que acudamos a un instituto jurídico que se creó casualmente para ordenar un desorden, ¿verdad? Para hacer esto, de este proceso, algo ordenado y más justo que el sencillamente cerrar. Vos mencionabas hoy en ese artículo, hay varios temas paralelos interesantes. Decías que en el 2000, que ya veníamos en el proceso de crisis, porque hay que recordar que el COVID
es ya el sumum de la crisis, pero que veníamos en una crisis de 2 años para atrás, en la que en el Poder Judicial en el 2018 se presentaron 244.251 casos nuevos de cobro judicial y que eso significaba un aumento del 22,3% con respecto al 2017. Y que eso era, o sea, es un aumento bastante significativo, pero mencionabas que solamente, a pesar de que hay una morosidad grandísima, que una morosidad podría indicar que las empresas no están en bueno, los individuos y las empresas no están en una buena salud, eso es como hacerse unos exámenes uno cuando es enfermo y dice, mira, este conteo de glóbulos rojos está mal y esto y lo otro, a una empresa el ver en general que hay muchas deudas, pero decías que solo habían 2 solicitudes de quiebra. O sea, en todo Costa Rica, 2 solicitudes de quiebra, nada más. Sí, de acuerdo a las estadísticas del Poder Judicial, que de hecho tenés que escarbar bastante para llegar a ese número, porque ni siquiera hay digamos, en la primera capa de estadísticas no encontrás que se califique el número de casos, sino tenés que seguir buscando para llegar a ese número. Solo dos solicitudes de quiebra, 10 convenios preventivos y 8 solicitudes de insolvencia, es decir, solamente 2 casos de quiebra de empresas, 8 casos de insolvencia cuando se trata de una persona física y 10 convenios preventivos. Los convenios preventivos son figuras preconcursales, se llaman, y es como medidas que lo que procuran es evitar la quiebra, pero en nuestro sistema realmente son figuras que ya están absolutamente desactualizadas y que tampoco se aplican muchísimo. O sea, yo lo que trataba de resaltar con estos números es la incongruencia entre casi 700.000 casos de cobro judicial presentados o en trámite en el Poder Judicial y únicamente estamos hablando de 20 casos concursales en general, incluyendo todo lo anterior. Es decir, ahí ves que efectivamente el argumento que daba al inicio de que en Costa Rica las empresas no quiebran, jurídicamente hablando, tiene una relevancia, cuando sobre todo ves que la deuda privada en Costa Rica representa el 66% del Producto Interno Bruto. Es decir, lo que sucede es que tenés un endeudamiento gigantesco con un procedimiento de cobro que no es efectivo. Es decir, cuando se aprobó la ley de cobro judicial, año 2008, se hablaba de que se iban a resolver los casos en 6 meses y ahora duran 6 meses solamente en darle curso a un caso, porque también hay un tema que es muy importante mencionar, que en Costa Rica tenemos 1000 ejemplos de cómo los temas no solamente necesitan buenas leyes, sino además buenas personas que lo apliquen, ¿no? Es decir, el Poder Judicial dicta igual, no el Poder Judicial, pero la Asamblea Legislativa dicta la reforma procesal laboral, prometiendo el oro y el moro, y al final de cuentas, igual, juzgados colapsados, la misma mora judicial. Es decir, podemos mejorar las leyes, pero si no, primero se destinan más recursos para tener más juzgados, tener más jueces, y además no tenemos gente calificada resolviendo, pues de nada va a servir tener la mejor ley del mundo, reducir los términos al mínimo. Si te dan, no sé, 5 días para contestar una demanda, la contestas y pasas 6 meses ahí echando hijos. Y nada pasa. Y nada pasa, que es lo que vimos, o sea, vos lo anotás muy bien. Tuvimos una reforma a la ley procesal laboral y a los 2 años, menos de 2 años después de aprobada, ya estábamos haciéndole reformas gigantescas porque había colapsado en un montón de cosas. A veces los diputados se ponen muy creativos y legislan sobre cosas que ya están legisladas y complican más las cosas. Y eso sucede también, pero como vos decís también, podemos tener a los mejores juristas haciendo la mejor ley del mundo, que si no se aplica correctamente o que si no se capacita a quienes les toca aplicarla, sencillamente tenemos un fracaso. Ahí tenemos, por ejemplo, siempre lo he dicho, tenemos una ley general de administración pública que como elemento teórico fue una cosa muy bien hecha por don Eduardo Ortiz y que toda la cosa, pero que por años pasó casi sin aplicarse porque nadie sabía, era una ley un poco compleja para el momento y que casi nadie la aplicaba porque además la tenían que conocer en la administración pública, que era donde se tenía que hacer en el día a día, y los empleados públicos sencillamente desconocían la Ley General de Administración Pública, y podemos decir que hasta ahora están aprendiendo a más o menos usarla.
Pero bueno, me imagino que aquí también. Yo creo que el caso de la quiebra y el caso, como es materia comercial mezclada con materia civil y todo lo que eso tiene, creo que también hay un tema de que es una de las materias más viejas, correcto, en que se han legislado. Digo yo, nuestro Código Civil sigue siendo un código antiquísimo, ¿verdad? Eh, y hemos hecho un poco la que los ticos hacemos con todo. En vez de arreglar las cosas de raíz y de hacer las cosas bien hechas como un todo, tendemos a hacer parchecitos. Y según tengo entendido, el tema concursal, que no lo conozco a profundidad y por eso estás vos aquí, es una legislación que está desperdigada por mucha legislación y que a veces se contradice entre sí misma, ¿correcto? Sí, si ves efectivamente está regulada en lo que tiene que ver con la insolvencia desde la versión original del Código Civil de 1886, luego procesalmente, o el segundo hito más bien serían las normas que contiene el Código de Comercio, que es de 1964, luego las normas procesales, que Han son de habido varias. 1989, se le hizo un parche en 1996 y ve qué curioso, se aprueba en el año 2016, que entró en vigor en el año 2018, el nuevo Código Procesal Civil y se mantienen las normas de 1989. ¿Por qué? Porque se dijo, no vamos a meternos todavía a reformar el tema concursal y entonces una procrastinación impresionante se deja el tema del concurso afuera porque la verdad creo yo que es un instituto muy poco utilizado, muy poco conocido y los mismos abogados tampoco lo saben aplicar, me explico. Claro. Es usualmente un tema muy ajeno que no debería de serlo, porque cuando ves estos números y la incidencia que van a tener estos números con la crisis dantesca que se viene desde el punto de vista económico, necesitas unas herramientas adecuadas para poderle hacer frente y encontrar, creo yo, el equilibrio entre la liquidación del patrimonio de las empresas o las personas que no pueden hacerle frente a sus deudas y mecanismos que permitan que haya una rehabilitación del deudor que pueda efectivamente hacerle frente a una situación de insolvencia. Ahí hay una diferencia también. Una cosa es que tengas un problema de liquidez y eventualmente no tengas el patrimonio para hacerle frente a tus obligaciones. Por ejemplo, tenés un montón de propiedades, pero no tenés el efectivo para pagar, ¿no? Y situaciones de insolvencia patrimonial, que es cuando definitivamente ni tenés el patrimonio, ni tenés las propiedades, ni tenés el efectivo. Entonces, Claro. hay que tener un mecanismo que permita encontrar ese equilibrio que hoy día no lo tenemos. Es decir, nuestro sistema de quiebra hoy día es tan draconiano como que si fallas en pagar una obligación, tenés 10 días para ir a decir, decrete la quiebra y además te quitan absolutamente todo el control sobre tu actividad y sobre tu patrimonio. En tesis de principio, de acuerdo a la normativa, te impiden salir del país, te quitan el pasaporte y orden a migración de que no te den pasaporte. Ahí la posibilidad de que te intervengan las comunicaciones y dice la norma, ya no te lleguen cartas, sino que se las lleven al juez. Es decir, un sistema que primero no se aplica. Yo no conozco a nadie, conozco mucha gente que debe más de 2 obligaciones y no las paga, pero no conozco a nadie que debiendo 2 obligaciones vaya ante el juez y diga decreten una quiebra, ¿no? Claro, y es que hay que entender que la regulación concursal juega un papel crucial en temas que están muy en el tapete, en el tema de la reactivación económica, en el tema de que las empresas, Mauricio, y eso es una práctica que cualquiera que ha estado metido haciendo empresas o participando en empresas, sabe que las empresas tienen una vida a veces, o sea, no todas las empresas que se crean terminan por pasando años, sino que muchas en el camino quedan, es más, una gran mayoría, y que tenemos a veces una noción en Costa Rica por esa falta de cercanía con el fenómeno empresarial, porque aquí a veces preferimos ser empleados públicos antes que ser emprendedores. Lo dicen las estadísticas, ¿no? Que la mayoría de la gente quiere ser funcionario público. Claro, porque tienen un cheque, lo estamos viviendo ahora muy, muy claramente, es más fácil tener el cheque y que todo se apriete en la faja y yo nada más recibo, pero la gente no entiende que parte de hacer negocios es quebrar. O
O sea, es irle mal a uno y que hay las personas que les ha ido bien en grandes empresas, en el camino dejaron un montón de cadáveres de otras empresas que no les fue bien, ¿verdad? Y entonces el fenómeno concursal es un instrumento que brinda el derecho casualmente para facilitar la actividad económica del país. Y ahora que estamos en un momento de crisis, lo estamos, o sea, yo creo que vos haces un llamado muy importante a decir, esto es crucial. O sea, vamos a entrar y ya estamos entrando. ¿Cuántas personas, qué está haciendo? Muchísimas personas ya de hecho. Hoy hablaba con una amiga que tiene alquileres, por ejemplo, por decirte algo. No tiene que ver con quiebra necesariamente, pero y resulta que el empresario que le alquila una bodega le decía, estoy recibiendo el 60% menos de lo que yo normalmente facturo. Podemos negociar un alquiler más bajo por algunos meses. Esto es importante decirlo porque fácilmente esta persona podría dejar de pagar y entonces la persona tiene, con la ley de inquilinato, tiene que irse y tratar de sacarlo. Pero la que es dueña de ese terreno dice, no, yo prefiero mantener a la persona ocupada, el terreno ocupado, que no desocupado y después me va a costar alquilarlo. Para eso está el derecho. El derecho está para facilitar también estas cosas legales. Y la quiebra va a ser un fenómeno que vamos a tener que ver. Pero la quiebra tiene que ver también con otra cosa importante, y aquí lo quiero introducir, que vos lo decías en el artículo y lo quiero citar. Decías que de acuerdo al reporte Doing Business, la resolución de situaciones de insolvencia es una de las cosas, uno de los elementos que miden en ese Doing Business, y que Costa Rica está muy mal en ese reporte, en ese rubro en especial. Sí, mal es poco, ¿no? O sea, cuando haces la comparación, por ejemplo, con los países OCDE, que ya deberíamos de comenzar o sea, en mayo probablemente ya ingresaremos oficialmente a la organización, cuando ves esas comparaciones, ¿verdad? De cuánto se recupera en un proceso de insolvencia, vos ves que los países OCDE se recupera 70.5 centavos por cada dólar. En Costa Rica, solamente 29.3, ¿no? Promedio de duración en OCDE, 1.7 años. En Costa Rica, 3 años para recuperar una insolvencia, y la verdad están siendo muy benevolentes con esos 3 años. Puedes ver las estadísticas del juzgado concursal y te aseguro que no hay un proceso de quiebra que se haya resuelto en menos de 5 años como mínimo, ¿no? Y Mauricio, eso significa que las empresas ven estos reportes y dicen, Costa Rica es un lugar para invertir, sí o no, dependiendo también de esto, porque ellos lo toman en cuenta. Si yo voy a ir a hacer negocios a un país y resulta que si tengo negocios con empresas que van a quebrar y yo tengo que entrar en un concurso y volverme acreedor de un proceso de quiebra, yo prefiero un país en donde el proceso de quiebra sea expedito y donde yo tenga más posibilidades de recuperar más dinero, ¿correcto? Por supuesto, y eso desde luego termina incidiendo en algo muy importante, que son las tasas de interés que al final de cuentas terminamos pagando todos. Es decir, a mayor morosidad, mayor tasas de interés. Y eso es una regla económica básica, ¿no? Y bueno, Costa Rica tiene problemas de morosidad privada muy, muy, muy altos, ¿verdad? Yo quisiera que para ponerle a la gente, porque como vos mismo lo decís, la gente tiene nada más el concepto coloquial de quebró. Quebró es que cerró, le puso un candado y nunca más volvimos a ver ese negocio. Pero quebrar, como lo explicaba muy bien, es un proceso judicial complejo. Que nos explicaras, y tal vez hay un proceso que ha estado tal vez el más reciente y en boga es el de Aldesa, correcto, que está en un proceso concursal. Sí. ¿Qué significa entrar con la legislación actual? Porque eso es otra cosa que ahora vamos a tocar. La razón de tu artículo es que decís que la legislación actual que tenemos, como ya lo has mencionado, es draconiana, inflexible y que necesitamos cambiarle, que hay un proyecto que está por ahí. Ahorita vamos a hablar del proyecto, pero explicarle a la gente qué significa entrar en quiebra. A grandes rasgos, yo sé que es un proceso muy, muy complejo, con muchos pasos y todo, pero básicamente así como dándole una pincelada, ¿qué es entrar en quiebra? Depende, digamos, de dos factores, quién lo solicita lo primero, ¿no? Es decir, si lo solicita el propio deudor y va ante un juez y dice, mire, tengo esta situación, no puedo hacerle frente a estas obligaciones, y por ende presenta una serie de requisitos que establece la legislación, y a partir de ahí se inicia el proceso básicamente de liquidación del patrimonio. Es decir, se hace una lista de lo que la empresa tiene y de lo que la empresa debe.
y todos los acreedores entonces se encuentran a partir de ese momento imposibilitados de cobrar, digamos, de forma individual, perdón, y todos tienen que ir a este proceso. Por eso además, digamos, la quiebra se entiende dentro de lo que se llama juicios universales, es decir, tiene todo el mundo que cobrar en el mismo proceso, salvo que tenga, digamos, títulos especiales, que sería, por ejemplo, una hipoteca o una prenda. Si hay una hipoteca o una prenda, vos puedes ejecutar la hipoteca o la prenda en el procedimiento específico, ¿no? Pero todos los demás acreedores, los mismos trabajadores tienen que proceder a cobrar en ese mismo proceso, y lo que hace el juez es nombrar un curador que entra en el proceso también a administrar el patrimonio del quebrado, si es que eventualmente hay una empresa que está funcionando, y lo que se hace es valorar lo que haya, es decir, el patrimonio que exista, proceder a venderlo y pagarle a los acreedores con algunas reglas de prevalencia. Por ejemplo, exactamente, los trabajadores usualmente son los primeros que van a cobrar su crédito y distribuir lo que corresponda entre los acreedores de forma alícuota. Si al final de cuentas queda algo, que nunca queda nada, hará algo, se le devuelve eventualmente a los socios de la empresa quebrada, pero usualmente lo que te encontrás es situaciones en donde no alcanza para cubrir la deuda de todos. Adicionalmente, si no es el deudor el que presenta la solicitud, puede eventualmente un acreedor realizar esa gestión. Ahí es donde el sistema actual genera más problemas por el número de requisitos de información que tendría que presentar ese acreedor para poder hacer la solicitud de quiebra. Pero digamos, si se logra dar a partir del momento en el que se cumple el requisito, el procedimiento es básicamente el mismo, es una liquidación colectiva del patrimonio de la empresa que está quebrada. Yo tengo una empresa, vendo algún tipo de producto, empiezo a entrar en problemas económicos, tengo muchos acreedores, tengo proveedores a los que yo les compro para producir tal cosa, vendo a otros y resulta que empiezo a tener problemas. ¿Qué es lo que hace? O sea, ¿por qué me resulta mejor a mí, viéndolo desde la perspectiva del empresario, acudir a un proceso de quiebra? Digo yo, o sea, ¿qué incentivo o qué tiene el que yo vaya a un proceso de quiebra en vez de nada más un día cerrar y irme? De que me van a perseguir, me imagino, los acreedores y la cosa se puede complicar más. Con el sistema actual no son muchas las ventajas que tiene presentar voluntariamente la solicitud de quiebra. Podría ser más inteligente un procedimiento concursal, sobre todo el convenio preventivo. Si ves las estadísticas, se presentaron más convenios preventivos que solicitudes de quiebra, y eso es básicamente una opción que tiene el deudor de proponerle un acuerdo a sus deudores, que puede ser de muchas naturalezas, una quita, por ejemplo, de una porción importante de la deuda, o la entrega de un patrimonio eventualmente a los acreedores. Y ahí la ventaja, digamos, es que si se aceptara el convenio preventivo, pues eso suspende, pone en hold todos los procedimientos de cobro individuales. Entonces, de alguna forma, lo que se procura ahí es proteger el patrimonio en tesis de principio, para que el deudor pueda hacerle frente a esas deudas y quizá poder ser rehabilitado. Pero en nuestro sistema, sí. Y que la actividad económica continúe, porque yo creo que en el fondo lo que queremos es que las empresas sigan funcionando, ¿correcto? Que no es el sistema que tenemos actualmente. Es decir, el sistema que tenemos actualmente de quiebra es usted, empresario o empresa, no sirve para nada, usted le quitamos todo el control, porque además presumimos que usted va a querer hacer fiesta con lo que quede, ¿verdad? Es un sistema que parte del supuesto de que la empresa se murió y que hay que de alguna forma organizar a los buitres que están merodeando por allí, ¿no? Es un sistema que no protege la continuidad empresarial. El convenio preventivo, en teoría, es un modelo que lo hace, pero tiene muchos todavía desperfectos. Es distinto, digamos, del modelo que tiene Estados Unidos con el Chapter 11, ¿no? Que más bien muchas empresas aplican al Chapter 11 precisamente para proteger ese patrimonio. Entro en una situación de insolvencia, presento un Chapter 11 y eso hace que todos esos buitres que me quieren quitar la empresa tengan de alguna forma que
esperar y seguir un procedimiento que lo que procura es salvar al quebrado, a la empresa que está en insolvencia. Eso que acabas de decir, Mauricio, me parece interesantísimo porque acabas de mencionar algo que aquí es muy común, es ver al empresario como el malo de la película, como el que hay que perseguir, que esa creo que es una noción a veces muy, bueno, que tiene que ver mucho también ahora con esta discusión sobre la usura, que es una discusión milenaria, ¿verdad? De la religión con el tema del lucro, del hacer dinero, y el ver al empresario como alguien al que hay que acabar, en vez de tratar de ver cómo hacemos para que la empresa continúe, que sería más beneficioso para acreedores, para trabajadores y para el mismo empresario, ¿verdad? Es un sistema que parte de la presunción de que si la empresa quiebra o está en una situación de insolvencia ha sido porque el empresario ha actuado de mala forma y además quiere de alguna manera ocultar los bienes y jugarle chapas a sus acreedores, ¿no? Efectivamente, creo yo, es claro que parte de esa presunción que ha quedado ya más que superada en la mayoría Sí. de las legislaciones que valoran más, digamos, la gran entereza que hay que tener para emprender y la posibilidad que bien decías de que un empresario pueda tener a lo largo de su vida distintas situaciones de insolvencia, insuficiencia patrimonial y que los negocios efectivamente quiebran. Eso pasa, eso tiene que ser parte de lo permitido. Lo que necesitamos es que si quiebran, pues que quiebren de la forma más rápida que sea posible, pues para que todo el mundo encuentre una solución. La misma empresa que se encuentra en esta situación logre saldar sus deudas y seguir adelante con lo que venga, y luego los acreedores también encuentren una forma rápida de ejecutar ese patrimonio y resarcirse hasta donde se pueda. Claro, y es que ese es el punto. Aquí hay que entender que con la visión que tenemos a veces tan obtusa de algunas personas en este país, el año pasado se revelaban las listas de de empresas, perdón, que habían contribuido cero un tal año. Las personas que nunca han emprendido no entienden que las empresas tienen a veces años en que no se gana, en que se invierte para ganar después y que entonces las utilidades que se tienen son o muy pequeñas o no existen. Y que para eso los empresarios se preparan y tienen sus inversiones o se hacen análisis de la empresa para decir, bueno, yo puedo sostenerme tanto tiempo sin utilidades porque esto me va a significar en un retorno después de tal manera. Y como también no vamos a negarlo, Mauricio, existen empresarios mañosos, marulleros, que sí, hacen esas cosas, pero casualmente el mismo sistema comercial va sacando a esas personas porque se van haciendo mala fama en la plaza comercial en la que están ejerciendo, ¿correcto? Sí, pero yo siempre soy muy crítico con esa tendencia que tenemos en este país de regular por el mínimo común denominador. Es decir, Exacto. como de 100, uno o dos se portan mal, entonces hagamos unas regulaciones para esos dos. Y entonces que todos los otros 98 tengan que sufrir esas regulaciones porque esos dos eventualmente se portaron mal y tenemos que partir del supuesto de regular por ese mínimo común denominador. Eso es un sistema absolutamente perverso. Hay que regular partiendo del supuesto de que la gente cumple sus obligaciones, de que la gente actúa de buena fe, ¿no? La buena fe se tiene que presumir en las relaciones comerciales. Tienen que haber, desde luego, unas sanciones, y tan drásticas como se quiera, para ese 2% que actúa de mala forma. Pero más que la drasticidad de la sanción, es la efectividad del sistema, porque nada ganas poniendo cárcel de 500 años si al final de cuentas todos los que delinquen eventualmente no terminan yendo ni 6 meses ni un mes a la cárcel. Sería más efectivo una pena de 2 años o de 1 año que efectivamente se cumpla en todos los casos a estas sanciones ridículas que muchas veces se aprueban de penas de prisión desproporcionadas cada vez que sucede algún hecho público, se quieren subir las penas para que al final de cuentas menos del 2% de los casos terminen efectivamente en condenas. Mauricio, yo aquí me voy a poner muy liberal.
cuando nos metemos demasiado, cuando queremos ser demasiado excesivos en la regulación, al final logramos lo contrario de lo que supuestamente estamos pretendiendo buscar. Yo veo, con esto que vos me decís, que en Costa Rica los procesos concursales hemos querido ser tan excesivos, tan draconianos, que ahí está el resultado, dos quiebras en un año. Dos quiebras. Dos solicitudes. Dos solicitudes, ¿no? Exacto. Muy diferente, dos solicitudes. Entonces resulta que hicimos una legislación que en el papel lindísima para proteger, porque se supone que estamos protegiendo a los acreedores para que esos malos empresarios, que son esos poquititos que hacen esas cosas, no se los coman y los dejen con deudas, con el perro amarrado, pero resulta que la hacemos de tal manera que, uno, los empresarios, nadie acude a ello, y teniendo los deudores la posibilidad también de acudir, obviamente, no acuden. O sea, ni para ellos les sirve, porque venme que si hay dos solicitudes, o sea, ¿eso qué significa? Que nadie está encontrando una utilidad en esa figura jurídica. Ni en la figura misma del cobro. Si vos ves la cantidad, digamos, de recursos que dedica el Poder Judicial a cobrarle mayoritariamente a entidades financieras, uno dice, ¿por qué no se permite, eventualmente, que ese tipo de procedimientos de cobro, que en su gran mayoría no tienen oposición y que son de mera constatación, ¿por qué no permitimos que eso se pueda sacar del aparato estatal, se puedan hacer procedimientos de cobro privados que tengan siempre la posibilidad de que lo que se decida pueda ser revisado judicialmente para evitar, desde luego, que haya situaciones de abuso de autoridad, lo que sea. Pero uno revisa, por ejemplo, actas de la Corte Plena en donde hay magistrados que se quejan, dice que el Poder Judicial no tiene por qué estar destinando recursos a cobrarle a los bancos privados, que hay que enfocarse más bien en las áreas sociales. Pero bueno, ¿y qué pasa entonces con esas situaciones de insolvencia? Generan aumento en tasas de interés y también pueden generar situaciones de violencia. Es decir, desde luego, fuera completamente de lo lícito, pero pueden comenzarse a dar casos como sucede en otros países y sucede en la propia Costa Rica, en donde si no se encuentra solución en los procedimientos judiciales, entonces te comienzan a cobrar por otros medios. Se buscan un sicario, se busca el otro, págueme o le va mal o le mato a alguien, porque eso se está dando. Otro de los temas que sucede también en la quiebra o en el proceso concursal es el tema de que el juez, que tiene una función jurisdiccional, o sea, entra también en una materia que es muy comercial, que es que hay que gestionar la empresa, ¿correcto? Porque el deudor pierde el control sobre la empresa. Y hay una junta de acreedores, pero hay un curador también, pero al final el juez es el que tiene que tomar las decisiones más importantes y básicamente siento yo que el juez empieza a hacer una función como mixta entre lo jurisdiccional, que es decidir basado en la ley y esto, y a tomar decisiones de empresa, ¿no? Es una materia muy especializada. De hecho, el Poder Judicial creó un único juzgado concursal en todo el país, un juzgado concursal de San José, precisamente para tratar de tener esa especialización. Tenemos además el tema en Costa Rica, que no tenemos juzgados mercantiles especializados, ¿no? En muchos países hay juzgados mercantiles diferentes de los juzgados civiles que en Costa Rica conocen de todo, ¿no? Conocen, bueno, le sacaron el tema de cobro, que era lo principal, pero conocen cualquier tipo de caso, incluyendo lo mercantil. Entonces, por eso es que ahí ves que el mismo mercado ofrece soluciones especializadas, como puede ser, por ejemplo, el arbitraje. Es decir, preferís 1000 veces ir a una jurisdicción que te lo facilita y te lo avala incluso la Constitución Política, tu posibilidad de someter la disputa a un panel de árbitros privados que conocen muchísimo mejor la materia comercial, aun es que así como le puede tocar una cosa de una naturaleza, le puede tocar de otra, ¿no? La especialización en esta materia es esencial y desde luego el buen criterio que puede tener un juez a la hora de resolver un tema concursal es esencial. Digamos que algo positivo fue que el Poder Judicial creara en su oportunidad este juzgado concursal, si no me parece, creo que con un único juez, porque además para esa cantidad de casos realmente no tiene un circulante muy significativo, pero cuando menos sí se quiso hacer esa especialización. Tengo entendido que en el 2009 iniciaron con varios y posteriormente lo unificaron en el 2016 con uno. Y estaba leyendo en la exposición de motivos del proyecto casualmente de ley concursal. Y ya, vámonos a ese tema, porque realmente ese era lo que vos estabas hablando, pero como es un tema
técnico, jurídico, yo quería que la gente entendiera bien de qué estábamos hablando. Estamos en crisis, estamos con el turismo parado, y pongamos ejemplos de turismo, porque creo que tal vez en el turismo se vayan a poder dar quiebras, que obviamente por lo que estás diciendo, que no nadie acude a la legislación, no lo van a hacer de esa manera, pero pensando en un ideal de que acudieran, de ahí tenemos un hotel que va a pasar 3, 4 meses, que era un hotelito pequeño, que no tenía grandes reservas, ahorros, y de un momento a otro tiene que cerrar, pero resulta que ese hotel tiene proveedores a los que les debe, que le traen las Coca-Cola, los que les traían, los que les daban el servicio qué sé yo, por ejemplo, le compraban sábanas y todo este tipo de cosas, acababan de comprar, no habían pagado. Entonces resulta que tienen trabajadores también que trabajan en ese hotel y el empresario ahí por el mes de mayo dice, ya no puedo más, o sea, no. Y entonces me va a ir a un proceso de quiebra y entonces vienen los acreedores, que son los empleados, los proveedores a los que no les pagó y inician ese proceso. Vos decías que eso actualmente no sucede porque no hay ningún incentivo para que lo hagan por lo complejo y lo draconiano que es. Hay un proyecto de ley concursal que mencionabas en el artículo, estuve viendo, revisando en la Asamblea Legislativa, está presentada o vi la publicación en la Gaceta más o menos en agosto del 2019. Es un proyecto redactado por el mismo Poder Judicial, intervino el magistrado Orlando Aguirre, intervino también José Rodolfo León, creo que es Así es. Sí, que fue profesor mío, por cierto. Y trataron de unificar la legislación y hacer una ley concursal basados también en legislación de otros países que han tenido exitosas, Uruguay mencionaba por ahí, no me acuerdo qué otros países, y también basados en unas directrices de, no sé si es de Naciones Unidas o de no sé dónde. La CENUDMI, de la Comisión de Naciones Unidas del Derecho Mercantil El Internacional. derecho mercantil como para tratar de unificar. Contanos sobre ese proyecto, en qué estado está y por qué crees vos que es importante hoy, en el medio de la COVID, en los paquetes que están pasando en la legislación de emergencia que hay que pasar, tener esta ley pasada. Sí, este proyecto efectivamente sale del seno del Poder Judicial, como bien decías, y lo que procura básicamente es superar en primer término el rezago de la normativa y unificar no solamente en un único texto que regula proceso y fondo del derecho concursal esta materia, sino además unificar los procesos, es decir, hablábamos antes de los preconcursales, ¿verdad? El convenio preventivo, la administración por intervención judicial, la quiebra y la insolvencia, es decir, esos 4 procesos se unificarían en un único concurso que puede tener todas estas modalidades que te digo. El proyecto efectivamente está presentado en la corriente legislativa, tiene dictamen afirmativo unánime de la Comisión de Internacionales y Comercio Internacional y curiosamente el Poder Ejecutivo lo desconvoca, como estamos en extraordinaria, lo desconvoca para dejar solamente los proyectos estos prioritarios por el tema del COVID-19. Yo no entiendo. Sí, estaba convocado originalmente. Estaba convocado, sí, estaba convocado y lo desconvocan en lo que a mí me parece una falta de visión de mediano plazo de lo que va a pasar. Lo que va a pasar en este país es una cantidad importantísima de empresas que no van a lograr pasar esta crisis. Pasa lo mismo que con la enfermedad. Ni con salvamento de los que están haciendo, no van a poder. Algunas lograrán con el salvamento, con estas medidas que son como curitas, ¿verdad? Que apenas se les está poniendo a las empresas. Esperaremos también que hayan cosas un poco más agresivas de por medio, pero independientemente de que haya salvamento o no, la responsabilidad de las empresas de salir adelante
siempre ha sido y seguirá siendo de los empresarios, ¿no? Entonces, Ey, esto va a implicar muchísima mística, va a implicar mucho sacrificio, y si esos paliativos eventualmente ayudan, algunas empresas lograrán seguir su curso, pero lo mismo pasa con la enfermedad, es decir, tenemos que evitar el contagio, pero siempre van a haber muertes, lamentablemente, ¿no? Entonces, algunas empresas llegarán a una circunstancia de insolvencia y necesitan entonces un mecanismo ágil para lograr la rehabilitación de la empresa en los casos en donde esto se pueda, y si no, pues la liquidación mediante un procedimiento concursal. A mí me parece que el proyecto es bueno, es positivo, podría haber sido un poco más uniforme, sobre todo, por ejemplo, con los mismos instrumentos internacionales de la CENUSMI que mencionabas antes, que tiene incluso una ley modelo de situaciones de insolvencia transfronteriza. transfronteriza. Efectivamente, eso no se ve adecuadamente reflejado. Pero Sí perdón, utilizaron algunas guías de implementación, por ejemplo, en los principios y cosas generales, pero al final de cuentas lo que hicieron, en mi criterio, fue simplemente tomar lo que ya existía, unificarlo, simplificarlo y además resolverle una serie de situaciones adicionales que no estaban expresamente previstas en la legislación. Ya solo eso, con las circunstancias en las que estamos, existiendo en tesis de principio una alineación astral que permite que las bancadas políticas lo aprueben, lo perfecto es enemigo de lo posible. Este proyecto en general, creo yo, es positivo y debería de convocarse por el Ejecutivo dentro de este paquete de proyectos relacionados con COVID-19 y además aprobarse a la mayor brevedad posible, porque hay que tomar en consideración también que es un proyecto que tiene un transitorio de implementación de 6 meses, que no porque va a ser inmediato. correcto, el Poder Judicial tendría que crear más juzgados especializados y destinarle más recursos. Entonces, los 6 meses, si eso se aprobara en marzo, eso nos tira a septiembre, octubre, que probablemente sea cuando comience a ser más necesario, porque va a ser cuando los efectos de la crisis van a ser todavía Bueno, más pues me claros. alegra mucho que estemos hablando de esto aquí en Liberalia. Sé que muchas personas ven este programa y tal vez podamos ejercer presión con diputados para que esto se logre, porque realmente si verdaderamente queremos aportar a las empresas para que el tejido productivo siga produciendo, para la famosa reactivación económica que ahora se nos pone más cuesta arriba todavía, este instrumento de agilizar los procesos concursales realmente sería de una gran ayuda para muchas empresas, porque además hace las cosas ordenadas, porque por eso es el derecho, por eso existe el derecho, para que las cosas se hagan donde se tienen que hacer y no que suceda lo que vos estás diciendo, que la gente sencillamente resuelva, yo esto lo arreglo por atrás, usted me quedó debiendo, me lo cobro yo de X o Y manera, y no que se hagan las cosas correctamente. Yo nada más ahí tengo una duda, Mauricio, porque yo estuve leyendo la exposición de motivos del proyecto, del expediente en la Asamblea Legislativa y mencionaba que sí legislaban sobre la cuestión transfronteriza, o sea, que que en el proyecto sí se permite que vengan deudores extranjeros y se puedan apersonar y que costarricenses se puedan apersonar en procesos concursales extranjeros. Sí, sí, efectivamente hay normas sobre eso. Lo que te decía es que hay una ley modelo de la CENUSMI sobre Ajá. esta materia, y lo que se hizo fue simplemente tomar algunos extractos y Ah, ok. adaptarlos, ¿no? Pero no se optó por una versión pura de la ley de insolvencia transfronteriza, la CENUSMI. Eso es una de las cosas que aporta muchísimo, es decir, no teníamos reglas para esa materia. También te quisiera mencionar, hay dos particularidades que hacen que en Costa Rica este tema sea todavía más significativo. Lo primero es, digamos, dos perversiones del modelo societario. Lo primero es las sociedades infracapitalizadas, es decir, en Costa Rica el capital social de las sociedades no existe, no sirve para nada. La mayoría de las sociedades se constituyen con un capital social de 20,000, 100,000 colones que ni siquiera se paga porque se pone ahí que se paga mediante una letra de cambio. Es decir, eh, son en los países en donde no existe este sistema
perverso de aplicación de la sociedad, pues la sociedad tiene que tener un capital, que es un patrimonio que los socios destinan y se entiende que ese patrimonio se tiene que conservar a lo largo de la existencia de la sociedad y la pérdida de un porcentaje de ese capital puede dar lugar a la extinción de la persona jurídica. Eso aquí no existe en la práctica porque no hay un requisito de capital social mínimo. A mí igual me parece que el capital social no es la forma en la que en el siglo XXI puedes proteger a los acreedores, porque no tenés visibilidad de cuántos acreedores eventualmente le apuntan a ese capital social y además se constituye una barrera de entrada. Si yo para constituir una sociedad anónima necesito pagar, no sé, 1.000.000 de colones y No depositarlo en todo una el mundo cuenta va a poder. bancaria, no todo el mundo va a poder. La solución no es el capital social, pero el hecho de que no existe capital social en la práctica en Costa Rica como requisito, eso es una primera perversión del sistema. Y segundo, es el uso masivo de las sociedades como mecanismos de protección del patrimonio. Eso es una distorsión también de nuestro mercado, sucede igual en Panamá, es decir, como te constituyes una sociedad ahora en 24 horas y sin ni siquiera capital social, entonces muchas empresas tienen, por ejemplo, la sociedad operativa, es una persona jurídica, pero el patrimonio está a nombre, o la fábrica está a nombre de otra, los vehículos están a nombre de otra, la planilla a nombre de otra, ¿no? Y Entonces, eso ayuda más bien a que los acreedores tengan más dificultades de perseguir cuando se les... correcto, exactamente. Entonces, ese modelo que te digo no funciona así en otros países, en la mayoría de los países, incluso en la propia Centroamérica, en donde las empresas, si constituís una sociedad, esa sociedad tiene que ser operativa, es decir, tiene que tener una contabilidad, tiene incluso que depositar sus cuentas anuales en la Cámara de Comercio o en un registro público. Como eso no funciona así en Costa Rica, muchas veces, ya sea intencionalmente o simplemente por la forma en la que se maximiza tributariamente una operación de un grupo, están estos esquemas. Entonces resulta que un acreedor tiene un título ejecutivo eventualmente de una empresa, pero resulta que esa empresa no tiene nada y son las otras empresas del grupo. Eso pasa mucho y este proyecto, por ejemplo, tiene normas específicas para la quiebra de grupos empresariales. No son las mejores, en mi criterio ahí habría que meterle un poquitito de cariño idealmente a esa norma porque parte de un concepto jurídico indeterminado que es grupo empresarial. No hay una norma en Costa Rica que diga que es un grupo empresarial o que es un grupo de interés económico, salvo para unos casos muy concretos. Pero esta norma permitiría eventualmente que tanto la empresa deudora, pero sobre todo los acreedores, puedan solicitar una quiebra de un grupo empresarial cuando, por ejemplo, hay confusión patrimonial, es decir, cuando Bueno, todo ese grupo funciona como uno solo. ve qué interesante eso que estás diciendo, porque eso hasta puede ayudar para evitar muchísimo en el tema de la evasión. Digo yo, aquí estamos hablando de acreedores, no estamos hablando de relación con el Estado tributario ni nada, pero es que muchas veces se usan también estas figuras jurídicas para ocultar el patrimonio y que unos no puedan, ¿verdad?, acudir contra él. Eso que estás diciendo, ¿verdad? La sociedad que maneja, una maneja los carros, otra maneja la fábrica, otra maneja la planilla, y después viene la quiebra y resulta que cuando vamos a revisar la sociedad que me pagaba solo tenía 3 cositas, ¿verdad? Y entonces ahí se da. Mauricio, te agradezco muchísimo. Creo que hemos tocado y este tema da para muchísimo más. Ojalá que podamos en el futuro hablar también de otras cosas. Ojalá que se pueda gestionar o sea, de verdad, que los diputados entiendan. Yo casi que te juraría que ni lo tienen en el radar de que esto puede ayudar a todo este salvamento que estamos dando. O sea, que esto puede ser un marco jurídico importantísimo. Pueden surgir dudas por el tema del financiamiento del Poder Judicial, que hay que meterle plata para que pueda hacer esto, pero bueno, yo creo que vale la pena, sobre todo porque creo que no tenemos en el historial costarricense una época en la que podamos estar tan seguros que se viene un proceso de dominó de muchísimas empresas que van a quebrar. Creo que solo la época de Carazo puede haber sido algo similar en aquella época. Yo tenía 4 o 5 años y aún así con 4 o 5 años no tenía, no, más bien ya tenía 6 años, 7 años y recuerdo perfectamente mi papá que estaba construyendo algo y de un momento a otro el dólar pasó de 8.60 a 60 colones y me acuerdo de llegar a la casa preocupadísimo
y creo que esa época se asemeja en cuanto a eso, nada más, ¿verdad? En que hubo mucha zozobra el tema económico y desde entonces hasta ahora, con todo y la crisis de 2008, aquí no pegó tantísimo como pegó en Estados Unidos. Ahora esto sí va a pegar muy duro. Sí, y precisamente la intención de hablar de este tema ha sido precisamente hacerle ver a los diputados y al Poder Ejecutivo que esto es esencial. Tenemos que pensar en los peores escenarios y sin duda alguna creo yo que estas son las materias en las cuales el derecho puede tener una incidencia social importante y ojalá que no solo tengamos la aprobación de la ley concursal, sino sobre todo que el Poder Judicial nos garantice asignando recursos y personal que la ley no va a quedar en letra muerta como en los casos que hablábamos antes. Sí, que pueden pasar. Mira, Mauricio, te agradezco muchísimo. Me gustaría más adelante que volvamos a tener una conversación, ya no sobre este tema de quiebra. Sé que también vos te has movido por el tema de los datos, protección de datos, y por ahí has andado también, ¿verdad? En el tema te vi un articulillo ahí, unos comentarios que hiciste. Ahora en el tema de la UPAD que se estuvo hablando. Así es, correcto. Sí, Sí, encantado de que podamos hablar de ese creo tema. que ahorita el tema de la OPAT quedó enterrado, Enterrado. muy Sí. convenientemente para algunos, pero créeme lo que yo no soy de los que los temas los dejo ahí. Cuando tenga que volverse, tenemos que volver a hablar de eso. Y me gustaría que habláramos. Mauricio, te agradezco mucho por haber estado aquí en Liberalia. Encantado, ha sido un gusto, Eduardo. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y pronto tendremos un programa después de en el que vamos a estar hablando sobre sobre China. Vamos a estar hablando sobre ese odio hacia lo chino ahora con el famoso COVID-19, pero también la chinofilia, diríamos. Esa admiración que ahora están teniendo muchísimos, un poco extraña hacia un régimen totalitario que resolvió de manera muy totalitaria, o que digamos nos han contado que resolvió. Todavía, en un país libre no sabe, en un país no totalitario no se sabe verdaderamente la información porque no se puede contrastar. Pero bueno, de eso vamos a hablar en el próximo programa de Liberalia. Muchísimas gracias y los espero en el próximo.